Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción. Y estas son las historias de familias adoptivas diferentes a la mía. Yo sí te quiero decir que hoy, después de 1 año y 8 meses, no hay ninguna diferencia en el amor por uno o por el otro. Era un miedo que lo tenía constante, lo soñaba, me despertaba con ese miedo porque yo decía, amo tanto a mi hijo que dudo mucho que vaya a querer a otro niño que no nació de mí. Y no, sí se puede. Uno estuvo en el hospital, con el otro estuvo en la iglesia. Este es el episodio número 14 y hoy van a oír a Ana de Colombia y a Erika de México. Ellas tienen muchas cosas en común. Ambas eran mamás biológicas de hijos mayorcitos cuando decidieron adoptar. Los hijos de Ana tenían 12 y 15 años y el de Erika tenía 9, cuando empezaron el proceso de adopción de los que serían sus hermanitos. Ambas adoptaron a través de organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a apoyar a mujeres embarazadas en situación de desamparo. Y cuando estas mujeres definitivamente no pueden criar a sus bebés, la organización los entrega en adopción. Así que generalmente los entregan con apenas días, semanas o poquititos meses de nacidos. Les quiero aclarar que Ana y Erika no se conocen. Jamás han hablado la una con la otra. Jamás se han visto ni por fotos. Pero justo decidí ir contando las historias en paralelo para que vean que a veces parece que se hubieran puesto de acuerdo para decir lo mismo. Yo creo que los acentos les irán diciendo quién es quién. Recuerden que Ana es colombiana y Erika mexicana. Empecemos con Ana. Nosotros, digamos que más allá de pensar que queríamos hijos por adopción o hijos biológicos, queríamos hijos. La adopción siempre estuvo dentro de nuestros planes o dentro de nuestras posibilidades, incluso antes de tener hijos biológicos. Tuvimos claro que lo que queríamos era una familia numerosa, queríamos tener hijos y no importaba, digamos, la manera como pudieran ellos llegar. Y ella es Erika. Nosotros decidimos adoptar a nuestro segundo hijo porque no nos importaba tanto el embarazo, nos importaba mucho el tener otro hijo. Cuando nos casamos, mi esposo y yo decidíamos, supuestamente, según nuestros planes, que íbamos a tener 3 hijos y el cuarto hijo iba a ser por adopción. Entonces ya venía como parte de nosotros, parte de nuestra historia de matrimonio, la adopción. A los 5 años de casada más o menos, Ana y su esposo Sergio ya tenían a sus 2 primeros hijos. En el corre-corre con 2 niños, no pensamos en un tercero de inmediato. Fue pasando el tiempo, sabes, como que siempre esa sensación de que no estábamos completos nos invadía a Sergio y a mí. Además, él se moría por una niña, moría por una niña. Tuvieron un viaje familiar y estuvieron viviendo una temporada larga fuera de Colombia. Y algún día, después de haber vuelto del viaje, cuando empezamos a ver estos hijos mayores tan grandes, mi marido me dijo, bueno, ¿y qué pasó con mi niña? Entonces, ahí retomamos el tema de la adopción que siempre hemos tenido en la cabeza, primero porque para ese momento yo tenía 45 años y pensar en quedar embarazada podía ser todo un reto, tanto en riesgos como en todo. O sea, ya sentía que ese momento biológico había pasado. A pesar de que ellos habían tenido contacto con familias adoptivas, no tenían mucho conocimiento sobre cómo funcionaba un proceso de adopción. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos y averiguamos y revisamos cómo nos sentimos. Pedimos una cita en la fundación de la Casa de la Madre y del Niño en Bogotá. Y bueno, no fue sino poner un pie en ese lugar para tener absolutamente claro que efectivamente nuestro tercer hijo llegaría por adopción. Cuando nuestro primer hijo tenía 7 años, yo me embarazo y a los 3 meses lo pierdo. Y ahí fue cuando retomamos la decisión de adoptar sin buscar otra opción más. Nunca fue una opción, un procedimiento. Nunca.
no queríamos ese tipo de tratamientos para mí, para mi cuerpo. Al principio Ana y Sergio habían decidido no contarles a sus hijos hasta no tener más avanzadas las cosas. Sentían que independientemente de que fuera a llegar por adopción, la decisión de tener un tercer hijo la tomaban ellos como pareja y que era algo que no tenía por qué ponerse bajo discusión familiar. Pero una vez empezaron el proceso, les dijeron, les tienen que contar ya. Recuerden que la aceptación y participación de los hijos que ya hay en una familia que quiere adoptar es fundamental para que la adopción funcione. Y me acuerdo que una de las psicólogas dijo algo que nos dejó muy pensativos en no contarle a los niños y fue, si hay una sola persona de la familia que no está de acuerdo con la adopción, no tomen este camino, porque pues de entrada va a haber un malestar para ese niño. Ahí cayeron en cuenta de la importancia de involucrarlos desde el principio. Y sus hijos además no eran ajenos al tema de la adopción. Nosotros siempre hemos hablado de adopción y lo habíamos conversado con los niños, incluso cuando estuvimos viendo por fuera del país, que conocimos muchas familias que tenían niños que habían nacido en Colombia y habían sido adoptados en Europa. Y los conocíamos y hablábamos y después de que salíamos de sus casas de comer poníamos el tema y siempre estuvo muy presente. Así es que nos sentamos a comer con ellos y les dijimos, bueno, tomen aire porque les tenemos una noticia y se van a caer. Entonces, ¿qué pasó? No, tienen que estar sentados porque de verdad es una gran noticia. Ellos siempre han querido un tercer hermano y les contamos, les dijimos, vamos a empezar un proceso de adopción, van a tener una hermanita. No nos creían, ¿verdad mamá? ¿Verdad papá? ¿Es en serio? ¿Cuándo llega? ¿Cuántos años tiene? El chiquito, que es un personaje, decía, déjamelo asimilo, y se cogía la cabeza y respiraba profundo. Erika y su esposo Guillermo le contaron a su hijo tan pronto estuvieron 100% convencidos que querían adoptar. Cuando le dieron la noticia, era un niño de 8 años y lo vio con una naturalidad como si le hubiera dicho, estoy embarazada. Se puso muy contento y dijo, ok, ¿qué tengo que hacer? Me recordó a la hija de Usune y Iván en el episodio anterior, que cuando le dijeron que su hermanito podía llegar por adopción, se quedó callada otro par de segundos y dijo, ¿a dónde vamos por mi hermanito? Así, tan sencillo, cero drama. Y si se fijan, en ambas respuestas los niños quieren saber cuál es su papel o cómo pueden ayudar. Quieren ser parte del proceso. Qué lindo, ¿no? El hijo de Erika acompañaba a sus papás al centro de salud a hacerse los exámenes médicos, a la oficina de gobierno a tramitar la carta de no antecedentes penales. Los veía preparando la carpeta, redactando cartas, llenando formatos. Él estuvo involucrado en todo momento. Él nos acompañó siempre, en casi todas las citas que pudo asistir. Él estuvo ahí. Le pidieron carta a él, que hiciera una carta para poder expresar lo que él sentía, si él quería un hermano y por qué quería un hermano. Y como el proceso de Erika fue tan largo, fueron 4 años aproximadamente, pues tuvo que hacer 2 o 3 cartas. Y a pesar de que sus respuestas podían variar un poquito acorde a su edad, la esencia siempre era la misma. Que no le importaba que fuera un hermano o una hermana, y no le importaba cómo fuera. Y lo fue expresando siempre de manera muy positiva y muy seguro, muy entusiasmado de vivir el proceso. Y me parece súper que las instituciones tengan una especie de protocolo especial para ese tipo de familias, donde también hay un hijo preparándose para convertirse en hermano por adopción. Y hablo de protocolo o prácticas comunes porque en la experiencia de Ana y Sergio, en Colombia, se repiten cosas como las cartas al futuro hermanito o hermanita. El proceso también los involucra mucho. Ellos le escribieron cartas a su hermanita, la psicóloga y la trabajadora social vinieron a nuestra casa, siempre los tuvieron como a ellos súper presentes, les preguntaban mucho cómo se sentían. Y desde luego, la manera como la propia familia involucra a los futuros hermanos hace la diferencia. Y pues nosotros como familia también los involucramos un montón. Entre todos
desocupamos el cuarto donde esta gordita iba a dormir porque estaba pues lleno de cosas. Entre todos decidimos cómo se iba a llamar. Incluso decidieron que su hermano mayor sería su padrino de bautizo. Siempre estuvieron muy presentes, muy involucrados y muy de acuerdo. Y la siguiente anécdota que me contó Ana me parece divina. El menor, en ese momento había una promoción con una golosina que salían unas moneditas y cuando tú juntabas 10 moneditas podías conseguir un muñeco de peluche en la tienda y él juntó las moneditas, le pidió a mi esposo que lo llevara al supermercado para cambiar por el peluche y él decía que iba a ser el primer regalo para su hermana, el primer juguete de su hermana. Ojo, toda esta emoción no quita que lleguen momentos de ansiedad como en cualquier proceso de adopción. Pero a diferencia de los que llegamos allí para ser papás por primera vez, o a diferencia de Iván o Usune, que además de su ansiedad tenían que ayudar a su chiquita a sortear sus propios miedos y sentimientos encontrados, porque la niña tenía solo 5 años, estas familias donde ya hay hijos adolescentes o casi adolescentes se convierten en un equipo. Y en mi caso, que había un hijo ya grande, pues si se nos bajaba el ánimo a los dos, él era el que estaba súper, súper emocionado y súper puesto para continuar con el proceso. Entonces éramos tres los porristas que estábamos, o más bien los dos porristas cuando a uno se le bajaba el ánimo. Entonces eso apoyaba mucho a continuar. Efectivamente fueron una parte importante del proceso y pues bueno, entre los cuatro nos dábamos muchísimo apoyo porque el nivel de ansiedad que teníamos era enorme. Dentro de este protocolo que yo le llamo, hay una opción que me pareció espectacular, que es que literalmente sean ellos, los hermanos mayores, quienes reciban a sus hermanitos bebés. El día que mi bebé llegó, él fue el que lo recibió primero. El primero se lo dieron en los brazos a él y de ahí ya nos lo pasó a nosotros, pero él así lo siente, como que era el hermano que él tanto había pedido. Él lo pidió, fue para él y funcionó mucho el que estuviera tan involucrado en todo el proceso. A nosotros nos preguntaron si queríamos ir por ella o si queríamos que los hermanos nos la entregaran y decidimos que queríamos que los hermanos nos la entregaran y ellos se morían de ganas. Entonces ellos fueron, hay como una enfermería, les contaron que esta era su hermana, ellos la alzaron y el mayor vino con ella caminando y nos la entregó. ¡Qué belleza!, ¿no? Me encantó, me encantó, me encantó. Sabiendo que estos hermanos mayores ya tienen criterio y entienden muchas cosas y que se involucran de la A a la Z en el proceso de adopción, me surgió una duda. ¿De qué opinan o qué sienten al saber que sus hermanitos, que tienen una mamá biológica como la que ellos mismos tienen, por alguna razón ya no va a ser su mamá? Su mayor preocupación era si ella iba a regresar por su hermano. Sus preguntas eran basadas en eso, en el miedo si iba a regresar, si había posibilidad de que su hermano se tuviera que ir. Esa es su preocupación. Entonces, sus preguntas no eran tan profundas en ese tiempo, no sé ahora, que conforme va creciendo, pero hasta ahorita, el paso que vamos, él no ha vuelto a tocar absolutamente nada del tema. El hijo de Erika tenía 12 años cuando recibió a su hermanito. Y si bien hay inquietudes que no sabemos si van a resurgir en el futuro con una carga distinta, a medida que su madurez y la vida le hagan ver las cosas desde otras perspectivas, hay una idea al respecto de la adopción que sí ha manifestado muy claramente. Él ahora es adolescente, tiene 15 años, y él lo que dice, yo sé que es muy joven y sus ideas pueden cambiar, pero él tiene muy firme que cuando llegue el tiempo de su matrimonio y tener familia, él está muy seguro que quiere adoptar. Siendo este un episodio dedicado a las historias de familias mixtas, con hijos biológicos y adoptivos, no podía dejar de hablar del miedo que surge cuando alguien que ya es padre biológico o madre biológica cree que no va a poder querer igual a un hijo que llegue por adopción. Era un miedo que lo tenía constante, lo soñaba, me despertaba con ese miedo porque yo decía, amo tanto a mi hijo que dudo mucho que vaya a querer a otro niño que no nació de mí. Y no, sí se puede, sí se puede porque es un instinto increíble. Tan increíble que como a los
6 meses que me entregaron a mi bebé, yo me sentía muy mal, me dolía todo, tenía dolor de pechos, tenía reacciones extrañas en mi cuerpo. Y fui al doctor a mi revisión anual y cuando le dije a mi ginecólogo, yo no le había dicho que había adoptado. Entonces, cuando me dice que qué pasaba, qué cambios había habido en mi cuerpo, yo no, pues las desveladas con el bebé. Entonces, pues yo había pasado un año que no había visto a mi ginecólogo, entonces él me dice, ¿cómo? ¿Cuál bebé? Entonces, obviamente, si alguien se iba a enterar que yo tenía un bebé, pues era mi ginecólogo. Ya cuando le platiqué, pues, no, pues es increíble lo que te voy a decir y a lo mejor como médico nos sorprende y muchos médicos no pueden creer en esto, pero tu cuerpo está funcionando como mamá. Se refería a que estaba funcionando como mamá biológica, obvio. Solo que hay un problemita en el lenguaje de la maternidad por adopción, tanto para referirse a los hijos como a las mamás, y es que los hijos y las mamás biológicas son hijos y mamás, y los hijos y las mamás por adopción son, y dicen cosas poco apropiadas. Erika tiene un muy buen ejemplo. Cuando me dicen, porque todavía me dicen, oye, ¿y no tienes pensado seguir intentando y tener un hijo que sí sea tuyo? Y digo, bueno, ¿y el qué es? Porque yo a mi hijo, yo lo siento mío. A lo mejor la pregunta indicada sería, oye, ¿no has decidido tener, no has pensado tener otro hijo de manera biológica? A lo mejor, ¿no? Cuando el doctor le dijo, tu cuerpo está funcionando como mamá, se refería a que estaba teniendo síntomas o reacciones idénticas a un posparto. Porque decir que está funcionando como mamá, pues obvio, porque es que efectivamente se había vuelto a convertir en mamá, pero por adopción. Y no es crítica para el doctor. Acuérdense que a mí no me gusta criticar estas cosas, como lo he dicho en mis redes sociales. Este es un tema de hábito, de costumbre o de desconocimiento. Pocas veces es de mala leche. Y en este caso, sí que menos. Lo que le estaba diciendo el doctor a Erika era hermoso. Ella estaba viviendo en carne propia esto que he dicho 1000 veces. Ser mamá por adopción es igual a ser mamá por la vía biológica, pero con magia. Uy, es que si no es porque esto no lo dije yo, sino mi amiga Paula, hasta registraba la frase. Pero mi hijo es mío. O sea, los dos hijos son igual míos. Yo no siento que haya ninguna diferencia en amor porque haya nacido de ti o porque no haya nacido de ti. El amor es igual y lo tengo comprobadísimo. Y lo que les voy a contar a continuación, ya lo dijo Usuna en el episodio anterior, en el episodio 13, algunas cosas incluso con las mismas palabras, pero me siento en la necesidad de volver a tocar el tema ahora de boca de Ana y Erika, porque es un miedo tan profundo y válido a la vez, con lo poco que se habla todavía de la adopción, al menos abiertamente, que si te lo cuenta una persona, pues ok, gracias, te mueve el tapete, pero si te lo dicen 2 o 3 personas que viven en países distintos, con circunstancias de vida distintas, que no se conocen para nada entre ellas, etc., creo que ahí sí vamos a poder ayudar a personas que estén debatiéndose y darles libertad para que puedan decidir si la adopción es o no para ellos, pero que su decisión esté basada en información suficiente y real. Será por eso que esta parte siguiente me encanta. Es cuando estas mamás que fueron primero mamás biológicas y después mamás por adopción hacen una confesión respecto al parto, que es un momento tan idealizado culturalmente, al parecer, tanto que muchas sienten la necesidad de hacer una salvedad o una advertencia antes de abrirse. De pronto algunas mamás podrán decir que soy una mala mamá al decir lo que voy a decir. Esta fue Usune, a quien escucharon en el episodio anterior, en el 13. Ahora viene Ana. Y voy a ser súper honesta, yo creo que yo no puedo creer que yo sea la única que siento las cosas de esta manera. Lo que pasa es que de pronto sí da un poquito de temor hablar. Habiendo reconocido que tal vez por decir lo que van a decir la gente piense mal de ellas, viene la confesión. Pero yo te voy a contar que cuando nació mi primer hijo, pues tú tienes una expectativa enorme y además todo el mundo te dice que tú lo vas a ver a los ojos y que va a ser el niño más divino del mundo y que además el amor y la conexión van a ser impresionantes en un nanosegundo, en un abrir y cerrar de ojos. Y eso me parece que no funciona de esa manera. Yo
El día, el día que nació mi primer hijo biológico, yo digo que es como lo más animal del ser humano, porque yo sentía en un nanosegundo que era capaz de matar por él. O sea, yo era capaz de bajar la luna y volverla a subir para defenderlo, para protegerlo, para que no le fuera a pasar nada y para que estuviera bien, tranquilo, cómodo, para satisfacer sus necesidades. Ellas hablan de un instinto de protección inmediato, pero el amor, clarísimamente dicen que no fue a primera vista, sino que se fue dando con la convivencia. Es un amor progresivo. Yo creo que uno se enamora en los segundos, en los días, en los minutos, en cada conexión que haces, que después cuando llegó mi bebé por adopción entendí que se llama apego. Entonces, claro, me entregan a mi bebé biológico y yo claramente me imagino que tuve que sentir un amor enorme, pero no ese enamoramiento delicioso que uno siente cuando ha pasado un día, 2 días, 3 días y que además digo que es em, que crece todos los días de manera exponencial. Ahora escuchen a Erika. Yo esperaba esa maravilla, esa gota mágica que decían que el momento que lo ponen en tus brazos iba a ser todo luz, radiante, blanco, ya sabes. Yo sentía que hasta que iban a caer brillantina o algo así, estrellitas o algo cuando me lo dieron y yo lo único que sentía era dolor, era como incomodidades y todo y lo vi, ay, qué bueno que ya nació, qué bueno que está bien, pero me siento muy incómoda. Nunca vi la chispa que decían en las películas o en las novelas, pero conforme pasaron los días, me fui enamorando hasta que me derretí y me volvió loquita. Lo veía y me derretía, me fui enamorando de mi hijo biológico día a día. Y con mi hijo menor pasó exactamente lo mismo. Así describe Ana el momento en que recibió a su hija que llegó por adopción. A ver si se les parece un poquito a lo que sintió cuando recibió a su primer hijo biológico. En ese segundo, yo sentí que podía otra vez ir a la luna, volver, bajarla y matar. Y sentía un instinto de protección y de tenerla feliz y que estuviera tranquila y que no le fuera a dar hambre ni frío ni que se fuera a rasguñar con las uñitas. O sea, lo mismo que ha sentido con mis 2 hijos biológicos. Entonces, por lo menos basada en lo que me contaron estas mamás y lo que me han contado otras mamás, amigas mías, que son mamás biológicas, no hay diferencia en la manera como te vas enamorando de tu hijo, aunque llegue por adopción o por la vía biológica. Y también parece que es igual de intenso y muchas veces confuso ese momento en que lo ves por primera vez, ya sea porque lo acabas de parir o porque te lo entregaron en una iglesia. Me lo entregaron en una iglesia, en una ceremonia preciosa donde estaba llenísima la iglesia, todos muy contentos, yo estaba bloqueada, estaba como un poquito en shock de tanta emoción, de que no lo podía creer que tanto de espera y por fin ya, y de repente, pues hoy en la mañana desayuné yo sola, tranquila, me arreglé y todo, y de repente, pum, me dan un bebé. Pero después de la tempestad viene la calma, después de la lluvia sale el sol. Porque al día siguiente, que uno amanece con esos niños, Ya el amor era diferente. Ya en ese momento sabíamos que había un tema de conexión mucho más profundo que el día anterior y a la semana pues ya te imaginarás y al mes y bueno, ya tiene 1 año y 8 meses y no te quiero decir lo que es esto. O sea, no te quiero decir lo que es esto con decirte que muchas veces nos afana que de repente sintamos que los mayores van a tener celos, que nos ayuda mucho la edad, pero el enamoramiento es una locura. O sea, yo sí te quiero decir que hoy, después de 1 año y 8 meses, no hay ninguna diferencia en el amor por uno o por el otro. muchísimas gracias Ana y Erika por compartirnos sus historias. Gracias también a Usune y a Iván, que no les agradecí en el episodio anterior. De verdad espero estén saboreando todas estas historias y puedan a través de sus voces sentir las cosas que estas mamás y papás han sentido para que se evalúen a ustedes mismos, a ver si se identifican o no con ellos y si creen que la adopción les puede producir las satisfacciones que les ha regalado, aún después de haber sido mamás y papás por la vía biológica.
El siguiente tema que voy a tocar es el de las familias adoptivas monoparentales, en las que una persona que no está en pareja sabe que quiere ser papá o mamá y decide hacerlo a través de la adopción. ¿Cómo reciben las instituciones las solicitudes de adopción de estas personas? ¿Qué dice la ley al respecto de adopciones por parte de personas solteras? ¿La sociedad las juzga? ¿Las apoya? Ya veremos sus historias cómo responden a estas preguntas. No dejen de seguirme y escribirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram y Facebook en @soymamaporadopción. Nos vemos en el próximo episodio.